17, del versículo 45 al 53 en esta mañana. Si recuerdan, la semana pasada estábamos mirando a las diferentes personas que estaban alrededor de Cristo y se burlaban. Y realmente los soldados lo lastimaron, se burlaron, le pegaron. Después las personas que pasaban meneaban la cabeza. Las personas, los principales sacerdotes, se burlaban. Los que estaban en la cruz al lado de Jesús también se burlaban, aunque más adelante uno va a conocer a Cristo, pero se burlaban. Y llegamos a este pasaje y realmente ya está en la cruz el Señor, ya estuvo por 3 horas en la cruz, y ahora vamos a ver algunas cosas que suceden acá que realmente llamamos o pensamos el comentario de Dios en cuanto a la muerte de Jesús. ¿Qué significa eso? Dios va a hablar acá, no visible, o sea, no con una voz, pero va a mostrar que Jesús es verdaderamente Dios aquí en la cruz. Y vamos a ver eso. ¿Te pusiste a pensar esto alguna vez? En el tiempo de Jesús, que murió en la cruz, se estima que murieron alrededor de 30.000 judíos en ese tiempo, crucificados por los romanos. ¿Sabían eso? Miles de personas murieron en la cruz, pero no recordamos a ninguno de ellos. Los libros de historia mencionan a algunos pocos, pero no recordamos a ninguno de ellos, recordamos a Jesús. Y me puse a pensar en eso porque obviamente sabemos que es porque es Dios, sabemos que es porque Dios lo tiene en su palabra, pero es interesante que algunos dicen, bueno, Jesús era una persona buena y era bondadoso y era un líder y un montón de cosas. Estoy seguro que entre los 30.000 judíos que murieron no eran todos ladrones, sino que habían personas buenas, habían personas bondadosas, habían personas que quizás eran buenos enseñando o quizás eran líderes, y sin embargo no recordamos a ninguno de ellos. ¿Por qué celebramos o por qué miramos la muerte de Jesús en la cruz? Y hasta hoy hablamos de eso y vamos a pensar en eso en la cena del Señor. Y es porque Dios lo diseñó así. El próximo, en el Génesis capítulo 3, versículo 15, dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Conocemos bien esta historia, o quizás no lo conocés, pero en Génesis, después de que Adán y Eva pecan, Dios trata con Adán primero, él culpa a Eva, después trata con Eva y después trata con la serpiente, que es Satanás. Y esto le está diciendo a Satanás: y va a haber enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente. Saben que hoy, con todas las cosas locas que están hablando que existen en la ciencia, la mujer realmente hasta el día de hoy no tiene simiente, ¿no es cierto? Porque eso viene del hombre. No sé si entienden eso, pero lo que está hablando ahí es de un nacimiento virginal. Eso es lo que está haciendo, va a nacer de una virgen. ¿Y qué va a pasar? Él te va a herir en la cabeza, un golpe fatal. Jesús a Satanás, pero Satanás va a herirlo en el talón. Lo que vamos a ver hoy es el talón. Murió en la cruz, lo hizo sufrir, se burlaban, pero era para que Dios, Jesús, Dios, ¿no? Que Dios tenga victoria sobre la muerte, tenga victoria sobre el pecado, tenga victoria sobre Satanás, una vez y para siempre. Abraham, en el Antiguo Testamento, Dios lo mandó a ofrecer a su hijo en el altar. Y iba a ofrecer a su hijo hasta el último momento, lo iba a hacer, y Dios proveyó un sustituto que nos enseñaba que alguien tenía que morir por causa del pecado, pero Dios dio un sustituto. En Moisés y en toda la ley mosaica nos habla de ceremonias, nos habla de sacrificios. Eso no era para pasar el tiempo, eso era para marcar que había una necesidad del derramamiento de sangre por los pecados del mundo, por los pecados del hombre. En Salmo 22 nos da detalles específicos sobre la cruz que fueron cumplidas, y miramos un poco eso la semana pasada. Pablo nos dice en sus cartas que la cruz fue, que Cristo fue a la cruz para cargar nuestros pecados y nuestra maldad. Pedro nos dice que el justo murió por los injustos. Y en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 nos dice que el Cordero fue inmolado,
murió desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios había diseñado el plan de que Jesús iba a ser nuestro sustituto, que Jesús iba a ser el Cordero que muere una vez y para siempre por todos los pecados. ¿Por qué recordamos a Jesús sobre todas las otras muertes? Porque Él es Dios y vino a cumplir con el plan de Dios, el plan que Dios diseñó antes de la fundación del mundo, que en Génesis nos recordó, que en la ley mosaica nos recordó, que Abraham con los sacrificios nos recordó, que en Salmos es mencionado, que Pablo menciona, que Pedro menciona, que Apocalipsis menciona. Y Jesús está cumpliendo el plan de Dios, por eso recordamos la muerte de Jesús en la cruz. Vamos a leer el pasaje y vamos a meternos acá a estudiarlo, pero Mateo 27, versículo 45 dice: y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndolo en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron: deja, veamos si Elías viene a salvarle. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Hasta ahí nomás. Cuando hablamos de la muerte de Jesús en la cruz, realmente queremos ver algunas cosas, pero primero, en el versículo 45, vemos oscuridad supernatural. Jesús ya estaba en la cruz por 3 horas. Si recuerdan, fue crucificado a las 9 de la mañana, ya estaba en la cruz. Y ahora son las 12, dice la hora sexta hasta la hora novena. Eso es el mediodía. Del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad. Hasta ese momento, realmente hasta el mediodía, Jesús solamente había hablado 3 veces mientras estaba en la cruz, los menciono. Primero dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso lo dijo en Lucas 23, 34. Un rato después le habló al ladrón y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y después de eso habló a Juan y a María que estaban allí, María su madre, y le dijo: Juan, he aquí tu madre, y le dijo María: he aquí tu hijo. Y realmente para tener una relación, porque Jesús iba a ir al cielo. Entonces era para que Juan cuide a su madre y su madre cuide de Juan como un hijo y puedan cuidarse mutuamente. Eso es lo único que él dijo en esas 3 horas. Pero llega el mediodía y instantáneamente toda la ciudad, nos dice, toda la tierra oscureció. Ahora mire esto, no les voy a dar gran detalle porque realmente podías estar todo el día o toda la semana pensando en esto, pero algunos preguntan si solamente oscureció Jerusalén o si toda la tierra. Y hay indicios en la historia donde hay personas que dicen se oscureció el mundo en diferentes lugares del mundo, donde hay referencias de que se oscurece. Si se oscureció todo o solamente Jerusalén, realmente no nos cambia nada en sí, porque Dios puede oscurecer o toda la ciudad de Jerusalén o todo el mundo. Acá nos dice toda la tierra, y la idea es que estaba oscuro, pero estaba completamente oscuro. La idea que da acá es la palabra ecleipo, de donde sacamos la palabra eclipse. Pero no era un eclipse científico, no era un eclipse normal. Pero la palabra ecleipo lo que significa es que el sol falla. Esa es la idea de la palabra en griego. El sol falló por 3 horas del día. Ahora, yo no soy un científico, si han hablado conmigo saben que no soy un científico, pero por lo que estudié, si el sol fallara por 3 horas en algún día, el mundo se desmoronaría, ¿no es cierto? Se arruinaría todo, porque el sol es lo que mueve todas las cosas que hacemos en el mundo, y si el sol se oscurecería por 3 días, afectaría cada área del mundo. Sin embargo, en estas 3 horas no afectó eso porque Dios continuaba teniendo en sus manos el mundo. Pero no es un eclipse científico acá,
Sabemos eso porque en el tiempo de la Pascua, cuando es celebrado, el sol está de un lado del mundo y la luna del otro lado, no están ni cerca. No es posible un eclipse como nosotros conocemos hoy. Entonces no sabemos qué fue, aparte de que fue Dios diciendo, voy a dar oscuridad. Y por 3 horas estaba bien oscuro todo alrededor. Ahora en el Talmud, que es una ley mosaica, nos dice, hay una sección que dice que si el sol oscurece, significa el juicio de Dios sobre el mundo por haber cometido un crimen. No es la Biblia, no es la ley que ellos han agregado, pero eso es a lo que ellos llegaron. Dijeron, si Dios en algún momento oscurece el mundo, es el juicio de Dios porque alguien cometió un grave crimen. Ahora, qué interesante, ¿no? Los líderes religiosos estudiaron el Talmud, sabían el Talmud de memoria, sabían esto, y no nos dice la Biblia, si pensaron, mirá la oscuridad, el juicio de Dios, ¿por qué será este juicio? ¿Qué habrán hecho los romanos? Seguro pensaron, ¿no? La oscuridad misma marcaba el juicio de Dios según el Talmud. En la Biblia misma, y no voy a ir a los pasajes, pero se los voy a mencionar, hay muchos pasajes que cuando habla del juicio de Dios, agrega la oscuridad a eso, aparte del juicio de Dios. En Joel capítulo 2, versículos 30 y 31, la oscuridad es parte del juicio de Dios. En Amós 5, 18 y 20, y Zafanías 1, 14 y 18, los dos casos, la oscuridad está asociada al juicio de Dios. En 2 Pedro 2, 4, nos habla de ángeles que realmente son demonios que fueron sacados o fueron enviados a un lugar de juicio, y nos dice que ese lugar de juicio era la oscuridad y fueron encadenados a la oscuridad para ser juzgados en el futuro. Toda su existencia casi están en cadenas, pero la oscuridad está asociado con el juicio divino de Dios, y lo que Dios está diciendo ahí con la oscuridad es: ustedes cometieron un pecado grave contra mi Hijo, y probablemente está diciendo, estoy juzgando el pecado del mundo poniéndolo sobre Jesús, pero era un juicio de Dios sobre Jesús. Hay una sola cosa que Él condena, que Dios condena, y eso es el pecado, y puso toda su ira sobre Jesús porque Él estaba cargando el pecado del mundo. Entonces, la oscuridad supernatural nos habla, no pasó eso con otras crucifixiones, pero nos habla de que es Dios, de que es Jesús, Dios, que está muriendo en la cruz. La segunda cosa que queremos ver, y podemos ir al próximo, es el abandono del Padre, versículo 46. Y alrededor de la hora novena, ya estamos 3 horas, Jesús exclamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, cuando yo me preparé para ser pastor, hay que hacer una ordenación. Y la ordenación, en algún momento de tu pastorado haces una ordenación. Y la ordenación lo que significa es, vos vas a un concilio que se arma de diferentes pastores que creen como vos, y básicamente por como 3 horas ellos pueden preguntarte lo que quieran de la Biblia. Siempre dicen esto para ser buenitos, dicen: queremos saber lo que cree la persona que le estamos haciendo las preguntas, pero de vez en cuando, entonces vamos a ser tranquilos, pero de vez en cuando hay uno que dice: quiero saber qué significa esto en la Biblia, porque realmente nunca tuve la respuesta, se lo voy a tirar a ver si lo saben. No. Bueno, a mí me preguntaron en mi ordenación: ¿qué significa que fue abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y me dijo, antes de preguntarme, si Dios es Dios Trinidad, ¿puede abandonar una persona de la Trinidad a la otra? Eso es lo que me preguntaron. Gracias, le dije. Y después le dije: no tengo idea. Pues no tengo idea. Realmente, cuando miramos este versículo, es un versículo que podemos tratar de entenderlo, pero no entendemos tan profundo todos los detalles porque no somos Dios, ¿no? Todavía tengo la grabación y era un pastor ese hombre, ahora no está pastoreando, pero todavía lo recuerdo con gran amor, ¿no?
Gracias por esa pregunta. Menos mal que era tan complicado que ninguno de los otros quería participar en eso y dijo, sí, yo diría lo mismo, no tengo idea. Pero ¿qué significa ahí o qué podemos sacar de este pasaje para entenderlo o tratar de entenderlo? En el próximo, Salmo 22:1, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si recuerdan, el Salmo 22 es el que está profetizando lo que va a pasar en la cruz. Es un salmo profético, ¿no? Y los judíos memorizaban esto, sabían que lo que Jesús estaba recitando era la palabra de Dios, porque ellos lo sabían, lo recitaban, lo cantaban, lo habían memorizado y lo habían leído, y probablemente lo habían repetido miles de veces en su vida. Lo que nos está diciendo ahí es cómo Dios se separó de Dios, y nunca lo vamos a entender. Pero hubo una separación. Dios Padre dio su espalda a Dios el Hijo. ¿Significa que dejaron de ser Dios? No, ninguno de los dos dejó de ser Dios. Dios Padre sigue siendo Dios y Jesús seguía siendo Dios. ¿Significa que su relación está dañada? No, su relación tiene perfecta comunión. No sabemos cómo quedó la comunión en ese momento. Pero algo pasó porque Jesús está diciendo, ¿por qué me has abandonado? Lo único que podemos entender es que Dios no puede estar en la presencia del pecado. Y Jesús estaba cargando sobre él nuestros pecados. Entonces no entendemos lo que está diciendo Jesús acá, pero sí entendemos una cosa. Dios no puede estar en la presencia del pecado. Jesús tenía nuestro pecado sobre él. Entonces afectó la relación de Dios Padre y Dios Hijo en la cruz. Al punto que Jesús dice, ¿por qué me has abandonado? Habacuc 1:3, próximo, dice, muy limpios son tus ojos, está hablando de Dios, para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. Realmente la idea de ese pasaje es que Dios no puede mirar el pecado, no puede estar en la presencia del pecado. Si alguna vez alguien te dice hay algo que Dios no puede hacer, sí, hay una sola cosa, estar en la presencia del pecado. No puede. Porque Dios es santo y la palabra significa separado. ¿Separado de qué? Separado del pecado. Diferente, pero es separado del pecado. Les digo algunos versículos porque tampoco los tengo en el PowerPoint, pero Romanos 4:25 nos dice que Jesús fue entregado por nuestras ofensas. Y la palabra ofensa significa pecado también. Fue entregado por nuestras ofensas, por nuestra maldad, por nuestros pecados. 1 Corintios 15, versículo 3, dice que murió por nuestros pecados. 1 Pedro 2:24 dice que cargó nuestros pecados sobre él, sobre su cuerpo, en el madero. 1 Pedro 3:18 nos dice que se ofreció a sí mismo para sufrir por nuestros pecados, el justo por los injustos. 1 Juan 4:10 dice que Dios mandó a su Hijo como propiciación, como pago de nuestros pecados. 2 Corintios 5:21 dice que Él fue hecho pecado por nosotros. Él que no conocía pecado, fue hecho pecado por nosotros. Ahora, es importante esto, Jesús no pecó en la cruz. No es que ahora de repente era un pecador, no, Él cargó nuestros pecados sobre Él. Y aún cuando Él era justo, y siempre fue justo, y no perdió su justicia, siguió siendo justo todo el tiempo, pero lo que significa que Él cargó nuestros pecados sobre Él, es que Dios ve a Jesús y dice, Él es justo, pero lo trató como alguien pecador. Y realmente puso toda la ira de Dios sobre Jesús. El justo murió por los injustos. Y eso es lo que creemos que está hablando acá. El Señor está diciendo, ¿por qué me has abandonado? Porque el pecado se metió entre la relación entre Jesús y Dios. No lo entendemos. Y otra vez, pueden ir. Hay libros dedicados a este tema, pero no sabemos. Y podés entender muchas cosas, pero realmente creo que es algo que nunca vamos a entender, que solamente Dios comprende. Pero sí lo que comprendemos es que
como Jesús cargó nuestros pecados, eso causó que no pueda estar en la relación con Dios por ese momento, porque nuestro pecado estaba en medio. Uno lo definió así, y puede ser, lo definió como un hijo y un padre, y el hijo comete pecados severos contra su propio padre. Y aun cuando el hijo está pecando contra el padre de una manera horrible, el hijo y el padre no dejan de ser hijo y padre, pero sí afecta la comunión que ellos tienen. Entonces puede ser que es algo así, pero otra vez no lo vamos a entender completamente. Lo único que vamos a entender completamente es que Dios no puede estar en la presencia de pecado. Jesús cargó nuestra maldad sobre Él y lo llevó a decir: ¿por qué me has abandonado? Porque afectó su relación con Dios el Padre. Versículo 47. Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja lo empapó en vinagre y poniéndolo en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron: vamos, veamos si Elías viene a salvarle. Estaban burladores todavía, ¿no es cierto? Y querían seguir burlándose. Entonces dicen: mirá, versículo 47 dice: está llamando a Elías. Dijo: Elí, Elí, lema sabactani. Está llamando a Elías. ¿Quién es Elías? Bueno, ya hemos mirado quién es Elías, pero Dios, especialmente en Mateo, nos dice que antes de que venga el Mesías iba a venir alguien para preparar el camino. Ese alguien era Elías. Ahora, sabemos por la palabra de Dios que no iba a ser el profeta Elías mismo, sino que iba a ser alguien con el poder, con la predicación del profeta Elías. Iba a venir a preparar el camino para el Mesías. Los judíos estaban esperando a esa persona, estaban buscando al que venía antes a preparar el camino. Bueno, sabemos que Juan el Bautista vino a preparar el camino, pero lo rechazaron, lo mataron. Y si lo hubiesen aceptado, entonces Jesús hubiese venido como Mesías y él reinaría. Pero eso no era el plan de Dios desde el principio. Rechazaron a Elías, como consecuencia rechazaron también a Jesús y lo mataron en la cruz, que igual era el plan de Dios para morir por los pecados del mundo. Pero el plan histórico de Dios era que va a venir Elías para preparar el camino para el Mesías. Ahora los líderes y todos los que están allí, ¿qué dicen? Mira, está llamando a Elías. ¿Sabes qué? Probablemente lo está llamando porque Elías ahora va a venir y va a preparar el camino. Va a decir: acá está el rey, crucificado. Se estaban burlando. Dice: es verdad, Elías no vino, tenía que venir, pero no vino, pero ya va a venir, está en la cruz. No es tarde, Elías, venía a preparar el camino, todavía está vivo Jesús. Y se estaban burlando del Señor. Versículo 48 dice: al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja lo empapó en un vinagre, que realmente es un vino con mucha agua en ese tiempo, y lo puso en una caña y le dio a beber. Y otra vez se burlaron, versículo 49, pero nosotros dijeron: veamos si Elías viene a salvarlo. Ahora, Dios tenía el poder para bajarse de la cruz, ¿no? Porque Él es Dios. Dios tenía el poder para tener legiones de ángeles, nos dijo Jesús ya en la palabra de Dios. Dios tenía el poder para hacer todo eso. Pero el plan de Dios era que Él muera en la cruz por nosotros. Y el hecho de que Él murió en la cruz no era solamente sufrir la cruz, que ninguno de nosotros quiere morir en una cruz, pero no era solamente eso, era cargar los pecados de todo el mundo, y no era simplemente cargar los pecados de todo el mundo. Lo que creo que más le dolió fue la relación íntima con Dios Padre. Fue afectado en ese momento en la cruz. Fue abandonado por Dios en ese momento. Y otra vez, ya que hablamos de eso, no lo vamos a entender nunca, pero vale la pena estudiarlo, porque querés saber bien lo que dice. El próximo, número 3, versículo 50. Entregó su vida. Versículo 50 dice: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y después del versículo 51, pero dice acá: clamando otra vez a gran voz. Ahora, lo que creo que él quiere marcar acá es que
Él está por decir, por terminar realmente, muriendo en la cruz. Pero normalmente la persona que estaba por morir en la cruz ya no tenía energía de nada. Es más, venían y le rompían las piernas para que ya no puedan respirar. Y realmente le cueste hablar, le cueste moverse y muera de una manera más rápida. Eso es lo que querían hacer. Y Jesús está acá en la cruz y Él grita a gran voz, esa es la idea. Él habla bien fuerte, diciendo, o sea, clamando otra vez a gran voz, exhaló el Espíritu. Y lo que nos está diciendo acá, la idea es que Él tenía energía para seguir vivo. Él tenía el poder para seguir vivo, porque Él podía exclamar, tenía la fuerza para hacerlo. Y lo que nos está diciendo acá es, Él tenía el poder para dar su vida en el momento que Dios había planeado dar su vida. Es más, Él exhala el Espíritu, Él muere allí en la cruz. Y después le informan a Pilato que Él murió, y Pilato se sorprende y dice, ¿cómo que murió? Murió re rápido. Normalmente tardan días, pero murió rápido. ¿Por qué tenía que morir rápido? Vamos a ver eso más adelante. Pero tenía que morir rápido, perdón, les doy un adelanto, tenía que morir rápido porque tenía que estar en la tumba antes de que termine la tarde, antes de las 6 de la tarde. Son las 3 de la tarde, y si llegaba a 6 y 5, cuando ya oscurecía, entonces ya no hubiese cumplido la profecía de que estuvo 3 días y 3 noches, o 3 días como Jonás en el sepulcro. Entonces era muy importante el tiempo de Dios, que Él tenía que morir y tenía que haber suficiente tiempo para bajar su cuerpo, preparar su cuerpo y ponerlo en la tumba para que Él pueda resucitar el tercer día en victoria sobre la muerte. Entonces, lo que está pasando acá es Jesús está diciendo, yo tengo el poder de mi propia vida porque soy Dios y voy a mostrarles porque tengo la fuerza de gritar bien fuerte. Y exhaló el Espíritu y murió, entregó su cuerpo en ese momento para morir en la cruz. Puedo decir el próximo, son varios versículos, pero Juan 10:11 nos dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Eso es lo que hizo. El próximo versículo 15 dice, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. El próximo, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. El plan de Dios siempre era dar su vida, y lo hizo. El próximo, 18. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Eso es lo que acabamos de ver en ese versículo. Tengo autoridad para darla, y tengo autoridad para tomarla de nuevo. ¿Quién de nosotros puede decir eso? ¿Quién tiene autoridad sobre su vida? ¿Cuándo la va a entregar? ¿Cuándo va a morir? ¿Cuándo no? Ninguno de nosotros tenemos esa autoridad. Dios tiene esa autoridad sobre nuestra. Y Jesús sí tenía esa autoridad porque Él es Dios. Y Él nos está diciendo acá, con exclamar a gran voz, yo tengo el poder para seguir en la cruz o para bajarme de la cruz, pero voy a entregar mi vida. Y tengo la energía para seguir, pero voy a entregar mi vida en este momento porque es el tiempo de Dios. Y entregó su vida. Vamos al próximo, versículo 51. Acceso a Dios pasó también aquí en el versículo 51. Dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Este pasaje, o esto que sucedió realmente, tendría que haber, y probablemente conmocionó, los movió a todos y se volvieron locos todos los judíos, ¿no? Pero tendrían que haber pensado en qué pasó acá en este momento. Lo que pasaba en sí, vos tenés el lugar santo de Dios, y tenías el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Y al lugar santo entraba solamente una persona para dar la ofrenda por los pecados, ponía la sangre, y hacía eso una vez por año, y una vez por año, para dividir esos lugares, no una vez por año, pero para dividir esos lugares había un velo, había algo enorme entre los dos lugares, porque el hombre no podía entrar al lugar santísimo, porque ahí es donde Dios estaba. Y el hombre en su pecado
no puede estar en la presencia de Dios, porque apenas abre o se pone en ese lugar, muere porque tiene pecado. Pero una vez al año había una ceremonia que Dios permitía que entraba una persona pura, ¿no es cierto? No sin pecado, porque todos somos pecadores, pero había confesado sus pecados, se había preparado y entraba una vez por año para dar un sacrificio por los pecados del año, por la sangre de los animales, y hacían eso todos los años. Y es más, le ataban campanas a esa persona por las dudas que haya entrado con pecado, y si entró con pecado no confesado, moría en el momento. Era un trabajo hermoso ese, ¿no es cierto? Y si caía, las otras personas no podían ir a ver qué pasó, entonces lo tenían atado y con campanas y lo sacaban muerto con la soga. Eso es lo que hacían si alguien moría, ¿no es cierto? No sé cuánto pasó, pero tenían todas unas reglas de cómo hacerlo. Bueno, el velo este no es un trapito, una cortina. El velo este realmente estaba diseñado ¿para qué? Para que nunca se rompa, ¿no es cierto? Para que nunca suceda eso, porque si se llega a caer, se llega a romper, ¿qué pasa? Todos los que están ahí van a morir porque están en la presencia de Dios. Y sabían eso los judíos. Entonces, cuando hablamos de un velo, estamos hablando de algo bien grueso que no iba a cortarse o partirse por ninguna razón en el mundo, salvo que Dios lo rompa. Es casi imposible que se rompa. Era más como una alfombra gruesa que ponían allí. Cuando fui a Israel fuimos a lo que era un lugar donde tenían todo el tabernáculo y todo, como estaba diseñado, y ahí sí nos dejaron entrar al lugar santísimo, porque Dios no estaba allí, ¿no? Pero nos dejaron entrar y tenían algo que parecía, era súper pesado. Además, creo que si se caía arriba tuyo, no salís más de ahí abajo, ¿no es cierto? Era grueso. Pero la idea era para que, y el original debe haber sido aún más grande, pero era para que nunca se rompa o se caiga. Ahora, nos dice el versículo 51 que cuando Jesús murió, el velo del templo hizo, y nos dice una cosa que es muy importante, se rasgó en dos, de arriba a abajo. No fue que se cortó una partecita. La idea que tenemos acá para imaginarnos es que Dios con su dedo hizo así y lo cortó de arriba a abajo completamente. Ahora, imagínate que sos uno de los judíos, es la Pascua, están por adorar a Dios en gran manera y se dan cuenta que no pueden entrar a ningún lado cerca del templo porque ahora el acceso a Dios está allí y pueden morir, ¿no es cierto? Según ellos pueden morir, porque eso es lo que siempre creían. Pero ¿qué es lo que simboliza? Entonces probablemente estaban locos ese día, no sé qué hicieron para cubrirlo y quién fue la persona que entró a hacer un velo nuevo. Pero el simbolismo de ese velo, lo que Dios estaba diciendo es esto: Cristo murió por los pecados del mundo. Afectó su relación con Dios Padre, pero murió por todos los pecados del mundo. Y ahora el hombre que antes no podía tener acceso a Dios, puede tener acceso a Dios por medio de Jesús. Y eso nos dice la Biblia en varios pasajes. Vos y yo, en nuestro pecado, no podíamos tener acceso a Dios. Realmente no podíamos hacer nada. Dios no puede estar en presencia del pecado, yo soy pecador, no puedo estar en presencia de él. Pero Jesús dijo: voy a morir por los pecados de Andrés y de todo el mundo, y cargó los pecados sobre él. Y cuando hizo eso y cuando murió, el velo se rasgó en dos porque ya no había una necesidad de estar lejos de Dios. Ahora Cristo pagó por nuestros pecados para que vos y yo podamos tener acceso directo a Dios. Eso es lo que sucedió en la cruz. Pagó por nuestros pecados, pero nos dio acceso a Dios que no podíamos tener antes. Y ahora, como dice Hebreos 4:16, por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Lo que nos está diciendo ese versículo es que ahora vos y yo podemos ir derecho a Dios. No necesitas a alguien hablar con alguien para que Él hable con Dios, eso no es necesario. Hablas directamente a Dios. Aún con tu pecado podés hablar a Dios porque Jesús murió por tu pecado y perdonó tu pecado. Entonces yo puedo tener un acceso directo a Dios. Eso es lo que pasó en la cruz.
Los judíos estaban locos porque ahora ¿qué vamos a hacer con esto? Pero lo que simboliza es que ahora vos y yo podemos tener una relación personal con Dios. Gloria a Dios que Él entregó su vida. Versículo 51 al final dice: y la tierra tembló y las rocas se partieron. Realmente esto va con el último punto, que es la resurrección de los santos, pero la tierra tembló, las rocas se partieron. Muchas veces cuando aparece Dios en el Antiguo Testamento, ahí tiembla las cosas. Entonces algunos piensan, bueno, es Dios demostrando que Él es Dios, y puede ser, no sabemos bien por qué tembló la tierra y las rocas se partieron. Era un terremoto, pero no sabemos cuál era qué significaba. Algunos piensan que es porque Dios estaba allí presente, y puede ser, porque iría muy bien con el resto. Pero llegamos a la resurrección de los santos, versículo 52. Y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Bien, tenemos acá los muertos vivos, parece, ¿no? Versículo 52, pero no tan feos como los hacen en la película. Dice: los sepulcros se abrieron. Y dice: los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Tuvimos una resurrección acá. Ahora es interesante esto. No está hablando de espíritus, no está hablando de fantasmas, está hablando de cuerpos, porque dice ahí los cuerpos. Es la palabra somata, es cuerpo, no espíritu. No hay forma de errarle eso. Lo que está diciendo es que personas, o sea, cuerpos, fueron resucitados. ¿Qué cuerpos? Los de muchos santos que habían dormido, que murieron, en la palabra dormir, habían muerto en el Antiguo Testamento, en algún momento murieron, y muchos de esas personas fueron resucitados. Sus cuerpos, probablemente en un cuerpo glorificado, fueron resucitados en este momento. Ahora, busqué por todos lados, no nos dice ninguna otra cosa sobre estas personas, ¿no? Decir, bueno, si tienen su cuerpo glorificado desde ese momento, significa que están en el cielo hoy, están dando vueltas todavía con su cuerpo glorificado. La Biblia no nos dice, pero sí nos dice que resucitaron en ese momento algunos de los santos hasta ese momento resucitaron en su cuerpo, probablemente en su cuerpo glorificado, ¿no? Y versículo 53, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Imagínate que estás en tu casa, ¿no? Tu tío querido había fallecido porque, no sé, le pasó algo y vos decís: qué grande, cómo lo extrañamos al tío, y de repente está golpeando la puerta y dice: che, ¿puedo pasar? ¿No? ¿Qué haces, tío? ¡Tanto tiempo! ¿No? Es lo que pasó. Estaban en su cuerpo glorificado, se levantan, aparecieron a muchas personas. Vengo a comer. Estaría sorprendido con mil preguntas. ¿Pero qué vinieron a hablar? No nos dice la Biblia específicamente, pero quiero decirles, lo que estaban hablando es de la resurrección de Cristo. Porque ellos no resucitaron porque sí, ellos resucitaron con Jesús. Y probablemente estaban diciendo: fuimos resucitados con Jesús para comunicarles que hay una resurrección verdadera. Y eso es lo que estaban comunicando. Una cosa que es clave acá en el versículo 53, dice: saliendo de los sepulcros, nos dice después de la resurrección de Jesús. No nos dice bien cuándo fueron resucitados. Parece que fue todo en ese momento cuando murió Jesús, pero en ese día, desde que muere Jesús hasta el domingo a la mañana, no están saliendo y yendo a la ciudad, sino que esperan, aunque no sabemos bien cuándo fue el tiempo que resucitan con Jesús, y Jesús primero, y después ellos van a la ciudad. Ahora, ¿por qué es importante eso? El versículo 1 Corintios 15, versículo 20, dice: ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Lo que está diciendo es que Él es el primero que resucita con su cuerpo glorificado. Él resucita entre los muertos, Él es el principal. Entonces eso es lo que nos está diciendo en este versículo. Jesús resucita y ellos después salen a la ciudad para hablar de la resurrección de Cristo. Por eso esperaron.
Por eso estaban esperando la resurrección del Señor. El Señor tenía que resucitar primero. Bien, ¿qué significa todo esto para nosotros? Realmente hay un montón de cosas acá, pero Dios Padre nos está diciendo con estas 5 cosas que miramos, que la muerte de Jesús, o sea, lo que simbolizaba realmente, lo que significaba para Dios Padre. Han cometido un gran crimen, marca oscuridad. Ahora entregó su vida, ahora tenés acceso a Dios, ahora tenés resurrección de los santos que están contando la misma historia, están marcando que la muerte de Jesús en la cruz pasó verdaderamente y lo que simbolizaba y lo que hace para todos nosotros hoy. Lo principal es que tu pecado y mi pecado fueron tratados en la cruz. Si Jesús hubiese dicho a último momento, no pienso morir, no voy a cumplir con el plan de Dios, no voy a hacerlo, entonces hoy vos y yo estamos perdiendo nuestro tiempo. Esa es la verdad. La Biblia nos dice eso. Pablo dice, si Él no hubiese muerto, si Él no hubiese resucitado, entonces nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo. Pero no estamos perdiendo nuestro tiempo porque Él resucitó. Él entregó su vida. Él cargó nuestra maldad sobre Él, al punto que afectó su relación con Dios, aunque no lo vamos a entender nunca. Él entregó su vida en el momento que Él quería entregar su vida. Él con su muerte nos dio acceso directo a Dios que no podíamos tener antes y ahora podemos tener. Y otros resucitaron y compartieron la misma historia de Dios. Ese es el significado de la cruz. Ahora, ¿cómo aplicamos eso a nuestra vida? Bueno, creo que entendemos, ¿no? La aplicación de nuestra vida es que hoy yo puedo estar sin pecar, porque Dios entregó su vida. Pero no termina allí. Yo puedo creer y creo en Cristo como mi Salvador y soy salvo, pero no termina allí. Porque Jesús dijo, Él dijo, voy a morir en la cruz, voy a morir, voy a ser sepultado y voy a resucitar en victoria sobre la muerte. Y las personas que creen van a ser personas que Dios obra en su corazón para que glorifiquen a Dios Padre. Entonces, aunque no hablamos de esto, Dios hizo todas estas cosas para que vos y yo podamos ser limpios de pecado y damos gracias a Dios que es así, para que podamos tener acceso a Dios y damos gracias que es así, pero hizo eso también para que nosotros vivamos y obedezcamos su palabra y seamos para la gloria de Dios Padre. Entonces la pregunta es, número 1, si estás acá y no conoces a Cristo como tu Salvador, date cuenta que Jesús hizo todo en la cruz, pensando en tu vida, pensando en tus pecados y en tu maldad. Y hizo todo eso para que vos hoy puedas ser libre de pecado, y lo único que tenés que hacer es creer que Cristo tomó tu lugar, que Él resucitó entre los muertos en victoria sobre la muerte. Y si haces eso, dice la Biblia, serás salvo. Si ya conoces a Cristo como tu Salvador, la pregunta o el desafío es, ¿estás viviendo para Dios como Dios quiere? No es si vengo a la iglesia, porque eso debe ser así, porque Dios nos manda a hacer eso. No es si soy santo los domingos a la mañana, es si estoy viviendo para Dios todo el día domingo, todo el día lunes, todo el día martes, todo el día miércoles, jueves, viernes, sábado, y vuelvo a empezar la semana y vuelvo a buscar conocer a Dios en la palabra de Dios, crecer en la palabra de Dios, buscando glorificarle con mi vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Y poder mirar hacia atrás y decir, mira todo lo que hizo Jesús por mí, ¿cómo no voy a vivir para Dios? Afectó su relación aún por mi pecado. ¿Cómo no voy a glorificar a Dios? Entonces el desafío para nosotros que conocemos a Cristo como nuestro Salvador es si estoy creciendo, si estoy aprendiendo, si estoy viviendo en mi vida para Dios. Y es un gran desafío, pero es algo que todos nosotros necesitamos poner a Dios en prioridad o seguir poniendo en prioridad en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo de tu palabra, Señor, y te damos gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz. Te damos gracias por lo que hiciste al cargar nuestra maldad sobre ti, al cargar nuestros pecados sobre ti, Señor, y te damos gracias que cumpliste la voluntad del Padre, que moriste en la cruz por nosotros. Señor, te damos gracias porque no solamente
moriste en la cruz, fuiste sepultado y resucitaste en victoria sobre la muerte, para que nosotros podamos tener el perdón de pecados, para que nosotros podamos realmente vivir para ti y darte gloria. Te damos gracias por este recordatorio de tu palabra y pedimos hoy, si hay alguien aquí que no te conoce, que pueda poner su confianza en ti hoy, para que ya pueda tener el perdón de pecados. Y Señor, para las personas que ya te conocen como su Salvador, pedimos que podamos obedecerte, que podamos tomar decisiones que te agradan a ti, que podamos vivir para darte gloria a ti, que tú seas la prioridad de nuestra vida, el propósito de nuestra vida. Te damos gracias por este tiempo en tu palabra, en el nombre del Señor Jesús.